¿Cómo están? La Organización de Naciones Unidas nació en el año 1945 luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, y esta nació para reemplazar a la Liga de las Naciones, que estaba basada en la doctrina del idealismo y que mediante el Tratado Briand-Kellogg básicamente proscribía la guerra como un método de resolución de conflictos. O sea, ellos básicamente trataron de terminar con la guerra por decreto. Y como todos saben, eso jamás podría funcionar. De hecho, esta organización fue tan ineficiente que no solamente no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial, sino que ni siquiera pudo evitar conflictos en países del tercer mundo, como por ejemplo lo fue la Guerra del Chaco. Y entonces, luego del conflicto más grande de la historia moderna, la ONU se creó con el principal objetivo de buscar una solución pacífica entre países en conflicto para evitar otra guerra. Y para ello se firmó la Carta de las Naciones Unidas el 26 de junio de 1945, y esta tiene varios órganos establecidos, los cuales serían: entonces, primero tenemos a la Asamblea General, segundo al Consejo de Seguridad, que como recordarán tiene 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes con derecho a voto, que vendrían a ser los países ganadores durante la Segunda Guerra Mundial. Luego hay un Consejo Económico y Social, un Consejo de Administración Fiduciaria, además de la ya muy conocida Corte Internacional de Justicia, y también una Secretaría. Ahora, siempre será difícil que 180 países se pongan de acuerdo, y la ONU jamás estuvo exenta de los juegos de poder e intereses entre los países miembros, pero a lo largo del tiempo y con el pasar de los años, esto no solamente ha ido empeorando, sino que se ha llegado a unos niveles increíbles en el grado de inacción de esta organización. Al igual que le ha pasado a la mayoría de los países, las Naciones Unidas no están exentas de la ola de populismo de izquierda que está azotando principalmente a la región de América Latina, en el cual está luchando una encarnizada batalla por apoderarse de toda la región, pero también es un problema cada vez más recurrente en los países del resto del mundo, principalmente en los menos desarrollados. Aunque para nadie es de extrañar ver a políticos mintiendo, el caso es que ni los sistemas democráticos, ni mucho menos el sistema de Naciones Unidas, estaban preparados para resistir el despliegue de hipocresía sin límites que muestran estos dignatarios, donde si bien llegan de forma democrática, en cuanto llegan al poder inmediatamente comienzan a desmantelar y erosionar todas las instituciones de la democracia y empiezan a acaparar todos los poderes del Estado, concentrándolo en una sola persona, pero también en un solo objetivo: el poder absoluto, y mantener este poder a costa de lo que sea, como eso lo hemos visto en Venezuela, así como también lo hemos vivido en Bolivia, donde, a pesar de la huida de Morales luego de comprobarse su brutal fraude, nuestra democracia sigue bajo acoso y bajo una narrativa de mentiras y falacias que tratan de cambiar la realidad, tratando de inducir a la gente y meterles la idea de que lo que hubo aquí fue un golpe. Esto ya de por sí es muy fuerte y peligroso para cualquier democracia, pero lo que ha hecho tan virulento como efectivo tanto el sometimiento como la expansión de estos regímenes es que, a pesar de que estos pueden ser tan distintos y no tener a primera vista nada en común, como puede ser Bolivia, Venezuela, Irán, China o Rusia, es que a pesar de esto, lo que todos ellos tienen en común es que son regímenes mega corruptos y autoritarios que no piensan dejar el poder de forma democrática. Y más allá de cualquier diferencia que puedan tener, esto los ha hermanado. Antiguamente, cuando vos querías que tu gobierno tenga más influencia sobre X o Z organismo, lo que hacías era meterle muchos recursos a dicho organismo para ganar influencia. Para que se den una idea, Estados Unidos pone actualmente el 22% del presupuesto de aproximadamente 6.000 millones de la ONU, y en realidad los países occidentales ponen alrededor del 90% del total del presupuesto, a tal nivel que un país como Brasil aporta mucho más que, por ejemplo, Rusia, siendo que este último tiene una silla en el Consejo de Seguridad con derecho a veto. Y es que estos países han encontrado un método mucho más sencillo para no solo cooptar los poderes dentro de sus propios estados, sino también para hacerse principalmente de las sillas de los organismos de defensa de los derechos humanos, de la justicia internacional o la Organización Mundial de la Salud. ¿Y cómo, se preguntarán? Pues muy simple: mediante la corrupción y el colocado de operadores políticos que defiendan los intereses de estos regímenes, y no así de los habitantes de estos países. Y ya que cada país miembro tiene derecho a un voto, para ellos es mucho más fácil comprar a los líderes de países pequeños y corruptos, o como en el caso de China, condicionar los préstamos y las grandes inversiones a que los líderes de estos países siempre den su voto a favor de lo que China o alguno de estos regímenes necesite. ¿No me cree? Pues mire cuál es la última aberración dentro de la ONU.
En estos momentos tenemos a Cuba, Rusia y China tras un sillón en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero ese no es el único organismo acusado de estar dirigido para favorecer a este tipo de regímenes, pues durante la pandemia actual del COVID-19, muchos países acusan a China y a su grupo de haber impuesto al etíope Tedros Adhanom en la OMS, y a este primero de esconder y luego de minimizar la magnitud de la pandemia que, como todos sabemos, se originó en la ciudad de Wuhan, en la China. Ahora, para los bolivianos las consecuencias de este método de compra de conciencia es muy visible, pues si bien el dictador Morales huyó luego de su fraude, dejó detrás de él todo un andamiaje judicial para protegerlo y garantizarse impunidad, al menos de momento. Y además compraron y pusieron a sus cómplices de regímenes amigos, como es el caso del señor Abreu de la CIDH, quien hace que sea imposible enjuiciar a Morales porque él desestima y paraliza todos los reclamos que se hacen en su contra, con lo cual los ciudadanos quedan en total indefensión. Y súmenle a esto la máquina de propaganda internacional que no tiene la mínima vergüenza en tergiversar la realidad para ayudarlos, como es el caso de RT, Hispan TV o C5N, que sin importar las pruebas que presenten los ciudadanos, siempre debemos remar todo el tiempo en contracorriente con la esperanza de que en algún momento la cosa cambie, y la realidad nos muestra que esto cada día se está poniendo peor. Volviendo a la ONU, ya Estados Unidos y varios países miembros no solamente han dejado de aportar recursos en la medida en la que antes lo hacían, sino que también han dejado de seguir fielmente las resoluciones de la ONU, porque la verdad es que estas están lejos de seguir los objetivos para los cuales fueron creadas. Y la verdad es que yo creo que sin un cambio de pañales, o sea, sin una reestructuración seria, estos organismos corren el riesgo no solamente de perder relevancia, sino de ser reemplazados por algún otro organismo. Y espero que el próximo gobierno de nuestro país, y se los voy a pedir, haga dos cosas. Primero, que trate de formar un grupo de verdad que pueda hacer frente a la mafia del Foro de Sao Paulo y que no solamente busquen algún pronunciamiento, sino que se reúnan permanentemente y que tengan un buen presupuesto para poder hacer frente al lobby mediático de la izquierda y que ese grupo comience a analizar y a pedir los cambios que se necesitan dentro de las Naciones Unidas. Para que la ONU ya no solamente se convierta en el club de países amigos que siempre fue, sino para evitar que se convierta en un club de países de defensa y blindaje de regímenes autoritarios a nivel global. Y esto es gravísimo porque lo que están haciendo estos tipos ya no solamente es socavar las bases de la democracia en sus propios países, sino que lo están haciendo directamente con el andamiaje internacional, que es el encargado justamente de velar que estas cosas no ocurran. Y si esto continúa así, en lugar de convertirse en, como muchos creían, el siglo de consolidación de las democracias, puede terminar convirtiéndose en el siglo de consolidación del autoritarismo a nivel global. Espero que el video les haya gustado. De ser así, los invito a compartirlo, así como también a visitar la página Programa El Mero Fondo, donde pueden encontrar otros videos que pueden ser de su interés, así como también lo último en las noticias con algunos comentarios extra. Muchas gracias, hasta la próxima.